Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de otro tema bien interesante de nuestro tercer bloque y se trata de, en específico, una enfermedad que tiene que ver con el metabolismo óseo y pues estoy hablando de osteoporosis, ¿no? Entonces vamos a ver algunos fármacos que pueden ser útiles en el tratamiento de esta condición y para estar en contexto en el canal, pues hay que analizar a los principales factores que intervienen, ¿no? Entonces, aquí vemos un osteoblasto, que como ustedes saben, los osteoblastos se encargan de crear eh, nuevo hueso, ¿no? Ustedes ven que tiene un progenitor mesenquimatoso que después de algunos estímulos hace que se diferencie hacia este osteoblasto activo. Ustedes identifican aquí a la paratormona, a la vitamina D, a factores de crecimiento que se parecen a la insulina, como algunos de los factores que hace que estos osteoblastos puedan funcionar. En el otro lado de la moneda, los osteoclastos, que ustedes recuerdan, son los encargados de hacer este proceso de intercambio, de eliminar eh, estructuras óseas para que los osteoblastos puedan cambiarlas por nuevas, ¿no? Y entonces hay un antecesor, un ancestro hematopoyético que ante diferentes estímulos, ustedes podrán ubicar estos, la interleucina 1 e interleucina 6, estimulan a estas células para que se conviertan en osteoclastos. Entonces, el desbalance entre creación de nuevo hueso y la eliminación o la destrucción de hueso es lo que nos va a marcar la expresión clínica de enfermedades como la osteoporosis. Entonces, pues hay, como ustedes pueden ver acá, diferentes actores, ¿no? Los estrógenos, que ya revisamos que los estrógenos tienen una influencia positiva en el proceso de que se expresen huesos saludables, ¿no? Que haya un balance positivo entre osteoblastos y osteoclastos. La vitamina D, que ahorita vamos a ver cuál es el papel que juega, y también algunos procesos o algunos mediadores inflamatorios como interleucinas y prostaglandinas. Entonces, pues bueno, la vitamina D, ustedes saben que los rayos UV que, a los que nos exponemos con el sol llegan a la piel y en la piel existe un proceso de génesis, de transformación de 7 de hidrocolesterol hacia vitamina D3. Y entonces la vitamina D3 se biotransforma de nueva forma, se hidroxila en el hígado para crear calcifediol o 25-hidroxivitamina D. Y este compuesto, el calcifediol, en el riñón sufre una nueva biotransformación y se convierte en 1,25-hidroxivitamina D o calcitriol, y esta es la forma activa de la vitamina D. Si ustedes observan también, la vitamina D nos la podemos comer, ¿no? Podemos tener el aporte dietético de vitamina D en aceite de pescado, ¿no? Salmón, este tipo de, de peces que son de agua fría. También la yema de los huevos, ¿no? Por ejemplo, tienen mucha vitamina D y entonces nosotros podemos absorberla a través del tracto gastrointestinal, llega al hígado y otra vez se lo transforma hacia calcifediol y después hacia calcitriol en el riñón. Como ustedes pueden ver, tanto la producción endógena, ¿no? A través de este proceso, a través del sol y la piel, como lo que nosotros podamos absorber desde el intestino, confluyen en el hígado y nosotros podemos, o más bien se obtiene el calcifediol. Por eso, cuando nosotros queremos observar si existe alguna deficiencia de vitamina D, nosotros podemos pedir en el laboratorio, ¿no? Mandamos al paciente a que tenga una determinación de 25 hidroxivitamina D o calcifediol
y entonces podemos ver si la producción endógena y la ingesta de vitamina D están o no normales, ¿no? Si tenemos un suficiente aporte de vitamina D, ya sea endógeno y también en la dieta. Por otro lado, si por alguna razón el riñón no funciona en algún paciente, entonces esta biotransformación de calcifediol hacia calcitriol pues no se da y entonces la forma activa de la vitamina D, el 1,25 hidroxivitamina D, pues se va a sintetizar menos y entonces eso puede crear un desbalance en la homeostasis del calcio y los huesos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta hormona activa, ¿no? La vitamina D, el 1,25 hidroxivitamina D, pues va a propiciar que exista esta, este balance positivo para los huesos, ¿no? Que el calcio ayude a este proceso de edificar huesos. Por otro lado, si por alguna razón tenemos una deficiencia de vitamina D, entonces va a haber una menor producción de procesos positivos para la creación de hueso y entonces empieza o podría haber la expresión de algunas enfermedades como osteoporosis en los adultos o también osteomalacia en los pequeños. También si se fijan, aquí están las glándulas paratiroides, ¿no? Que están íntimamente relacionadas desde el punto de vista anatómico a la tiroides. Y entonces ustedes pueden ver acá también cuál es la influencia de las paratiroides para que desde el organismo nosotros digamos, oye, hay una deficiencia de calcio a nivel sistémico y entonces el impulso de las paratiroides hace que se libere calcio de los huesos y entonces tengamos más disponible el calcio para alguna cosa que tengamos que hacer en el organismo, ¿no? Entonces, si se fijan, hay varios segmentos de control, ¿no? Como lo hemos visto en algunas clases anteriores, donde existe una realimentación desde diferentes lugares. Entonces, ante una disminución del calcio, pues aumenta la paratormona para que desde los huesos, pues podamos tener más biodisponible el calcio a nivel general. Se moviliza este calcio y también promueve que exista una mayor cantidad de vitamina D en los riñones para que exista esta cantidad suficiente, ¿no? Una disminución de vitamina D pues hace que haya un aumento de la paratormona como este proceso de regulación. Si hay una disminución de estrógenos, pues se activan los sitios de remodelación y entonces existe una mayor actividad de los osteoclastos y pues puede provocar esta disminución de la fortaleza de algunas estructuras óseas. Una disminución de la actividad física también promueve que exista una menor actividad de los osteoblastos, no así de los osteoclastos, y entonces existe una pérdida de la masa ósea, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una muy buena cantidad de estímulos que pueden modificar la estructura ósea. La osteoporosis es un trastorno caracterizado por una disminución en la densidad mineral ósea, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí la densidad mineral ósea que va transcurriendo a través del tiempo. Cuando ustedes tienen 20 años, están perfectos, ¿no? Tienen una densidad mineral ósea perfecta, pero entonces, conforme va pasando el tiempo y cambiamos varias de las cosas que normalmente hacemos, somos menos activos, empezamos a tomar algunos fármacos, ¿no? Y entonces la densidad mineral ósea va decreciendo, va disminuyendo. Y entonces eso, como definición, ¿no? Si disminuye la densidad mineral ósea, entonces podemos pensar que los pacientes
ya tienen algún grado de osteoporosis. Esto se mide a través de un densitómetro, que es un aparato como este. Hay algunos más chiquitos que son portátiles y pueden ver qué tantas desviaciones estándar son las que se tienen de acuerdo a la edad, ¿no? Y entonces eso nos da pauta para iniciar o no un tratamiento para mejorar la densidad mineral de los pacientes. Es mucho más importante este problema en mujeres que ya están en etapa de posmenopausia y es fácilmente entendible, ¿no? Si hay una menor cantidad de estrógenos porque existe el proceso perimenopáusico y entonces si hay menos estrógenos, pues entonces eh, los osteoblastos funcionan menos, los osteoclastos funcionan más y entonces la densidad mineral ósea va disminuyendo. Y hay algunos factores que se asocian a la disminución de la densidad mineral ósea y entonces, por ejemplo, aquí está el tabaquismo, ¿no? La gente que fuma mucho, se ha vinculado con una mayor prevalencia de osteoporosis. Evidentemente, las mujeres, ¿no? Una vez que llegan a esta etapa de menopausia, pues entonces van a tener una disminución en la densidad mineral ósea. La gente que bebe alcohol, que tiene alcoholismo, los que no tienen suficientes aportes en la dieta de vitamina D. Eh, la gente que tiene por alguna razón caídas recurrentes, ¿no? Que tengan alguna condición visual, por ejemplo, y que se están cayendo de forma constante, pues eso también puede crear esta circunstancia de disminución de la densidad mineral ósea. Hay algunos fármacos, ¿no? Que también pueden propiciar una disminución de la densidad mineral ósea. Es el caso de los anticonvulsivos que aumentan el metabolismo de la vitamina B, ¿no? Hay otros que, como los antirretrovirales, que veremos más adelante, y los esteroides que ya vimos, aumentan la actividad de los osteoclastos. Los esteroides también disminuyen la actividad de los osteoblastos. Y si recuerdan, cuando vimos esteroides en enfermedades inflamatorias y también enfermedades autoinmunes, pues comentamos que algunas reacciones adversas o dentro de ellas estaban las fracturas, ¿no? También hay algunos fármacos que aumentan la eliminación del calcio, es el caso de el diurético de ASA, que vimos que se llama furosemida, donde pues entonces podemos asociar el uso de algunos fármacos a que pueden ir disminuyendo la densidad mineral ósea. Conforme pasa el tiempo, entonces, si disminuye la densidad mineral ósea, cada vez es más probable que la gente se fracture, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es la incidencia de diferentes fracturas. Ustedes ven como en azul morado, como la gente que tiene 30, pues no se fractura tanto, pero después cuando llega a este periodo en el que existe la menopausia, se dispara las fracturas de cadera o se disparan las fracturas de las vértebras, ¿no? Entonces, eh, es un problema que no es menor y que tenemos que identificar y que debemos de tratar. Existen varios fármacos que pueden ser útiles para su tratamiento. Vamos a hablar de varios, entre ellos estos, los bifosfonatos, el raloxifeno y el aporte de estrógenos conjugados en las personas que necesitan estrógenos. Y entonces, si se fijan, si ustedes comparan estas casillas, ¿no? La disminución en porcentaje de fracturas en las vértebras o fracturas no vertebrales o fracturas de cadera o el aumento en porcentaje de densidad mineral ósea en las vértebras o en la cadera, pues ustedes pueden observar que hay un mejor perfil de eficacia en los bifosfonatos si lo comparan con raloxifeno o si lo comparan con estrógenos conjugados, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le hacen estos diferentes fármacos para hacerlo. Los bifosfonatos, ustedes podrán revisarlos en los libros, hay varios, los que tenemos en el programa son el alendronato y el risedronato, son fármacos que inhiben la resorción ósea
estos fármacos, como parte de su proceso farmacocinético de distribución, se concentran en los huesos, se concentran en los sitios de remodelación activo, permanecen en esta matriz donde se remodelan los huesos, tienen esta acción a través de la inhibición de una enzima que se llama farnesil pirofosfato sintasa, que lo que hace es producir apoptosis de los osteoclastos y también este proceso dañino a estas células que inician el proceso de resorción del hueso mediante la inhibición de componentes de sus vías bisintéticas de colesterol, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen los bisfosfonatos para mejorar la densidad mineral ósea? Hacen que los osteoclastos sufran, ¿no? Hacen que se mueran a través de la inhibición de esta enzima y porque no tienen suficientes vías biosintéticas de colesterol, ¿no? Y entonces, de esta forma, pues pueden ir aumentando la densidad mineral pensando en que los osteoblastos van a tener este balance positivo una vez más. Algo curioso también desde el punto de vista farmacocinético es que su biodisponibilidad es súper poquita. Tienen una biodisponibilidad menor del 1%. Se absorben muy mal por la vía oral y esta absorción se reduce aún más si nosotros administramos los bifosfonatos al mismo tiempo que los alimentos, ¿no? Entonces hay que decirle, ¿sabe qué? Tómeselo con mucha agua, eh, el primer minuto que se levanten en la mañana, y hay que dejar unos 30 minutos entre que alguien se toma los bifosfonatos y va a tomar comida, ¿no? Va a desayunar, porque la absorción por vía oral se disminuye aún más con los alimentos. Afortunadamente tenemos bifosfonatos que se administran por vía intravenosa y entonces nos quitamos de este problema. Ya les había adelantado que su distribución es particularmente extensa en los huesos, casi no tiene biotransformación hepática, se elimina sin cambios en los riñones y pues es importante también observar que en los pacientes que tienen un grado de insuficiencia renal, pues tenemos que titular las dosis. Los bifosfonatos, aunque ya vimos que son los más efectivos en esta serie de fármacos que podemos utilizar para osteoporosis, tienen algunas reacciones adversas que, aunque son raras, son importantes, ¿no? Las más frecuentes se vinculan con algunos trastornos gastroesofágicos. El paciente va a referir pirosis, ¿no? Que hay una sensación de quemadura a través del esófago, por eso les decimos que se lo tomen al despertar con mucha agua, ¿no? Una vez que estén despiertos y pues, no se vayan a volver a acostar, porque causan irritación esofágica y también esofagitis, ¿no? Entonces, mucha agua y estar en posición erecta. También puede causar dolor abdominal y diarrea, pero lo que más preocupa con una vez que nosotros administramos bisfosfonato, sobre todo si utilizamos las vías de administración intravenosa y nosotros lo administramos por mucho tiempo, es la aparición de osteonecrosis de la mandíbula, ¿no? Ustedes pueden ver aquí la mandíbula que empieza a tener aquí unos como hoyos, ¿no? Pedazos de huesos se necrosan y pues se van deteriorando. Y también puede haber osteonecrosis de la cabeza del fémur, ¿no? Y entonces son cosas que tenemos que tener presentes y tenemos que tener algunos controles, ¿no? Obviamente alguna imagen de control y después algunos controles después de varios meses o después de años de que nosotros administramos los bifosfonatos para poder prevenir que exista osteonecrosis, aunque como ven es
poca la posibilidad de que pueda suceder, pero pasa. Entonces hay que poder monitorear estas posibles reacciones adversas. Em, el alendronato es uno de estos bifosfonatos. Ya dijimos que disminuye el riesgo de las fracturas, aumenta la densidad mineral ósea de cadera y de vértebras. Ya vimos que lo hace a través de estas alteraciones que provoca en los osteoclastos. Ya dijimos que su biodisponibilidad es poquita, que se distribuye a huesos, que no se metaboliza y que se elimina por vía renal. Y observen cuál es la vida media del alendronato. Son 10 años, ¿no? Por eso tenemos que hacer estos monitoreos, estas imágenes de control en pacientes que tenemos con bifosfonatos para el tratamiento de osteoporosis y disminución de la densidad mineral ósea. El raloxifeno es un fármaco bien interesante. Pertenece a una familia que se llama agonistas y antagonistas estrogénicos al mismo tiempo. Son agonistas en algunos lugares, en los huesos, y son antagonistas en otros lugares, como en las mamas. Y entonces tienen esta doble función en diferentes lugares del organismo. Antes los denominamos moduladores de receptores de estrógenos, ahora les decimos agonistas antagonistas estrogénicos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden prever, pues las indicaciones para lo que estamos pensando utilizar el raloxifeno, pues es en el tratamiento y prevención de osteoporosis, ¿no? Porque es agonista de receptores estrogénicos en el hueso, ¿no? Y entonces tiene esta función positiva sobre los osteoblastos, disminuye la actividad de los osteoclastos y entonces aumenta la densidad mineral ósea. Y también es antagonista en algunas tejido mamario y entonces reduce el riesgo de cáncer invasivo en algunos tipos de cáncer de mama, ¿no? Entonces, si nosotros estamos ante un escenario donde hay una mujer posmenopáusica con riesgo de cáncer, entonces, pues, podemos utilizar raloxifeno por estos dos efectos, ¿no? Reacciones adversas, como ya habíamos dicho, algunos fármacos que tienen que ver con estrógenos, pues aumentan el riesgo de trombos, ¿no? Entonces, recordar que en los sistemas venosos profundos están estas estructuras en forma de válvulas y entonces el flujo que están diseñadas para que sea unidireccional, pues pueden ir propiciando que los trombos se vayan quedando acá. Ya dijimos que los estrógenos pues modificaban algunos agentes procoagulantes y algunos anticoagulantes y hacían un balance procoagulante en las pacientes, ¿no? Y entonces hacía que se hacían trombos. Entonces tenemos que tener en consideración esta posible reacción adversa ante los agonistas antagonistas estrogénicos. Se absorbe poquito, su unión a proteínas es alta, su metabolismo a través de UGT se elimina en heces y aquí lo que hay que llevarnos o lo más importante es que funciona como agonista para el asunto del aumento de densidad mineral ósea y funciona como antagonista para poder propiciar la disminución o el riesgo de cáncer de mama. Otro fármaco que pusimos en el manual se llama ranelato de estroncio. Este también disminuye la resorción e incrementa la formación ósea. Este fármaco es bien interesante y bueno, lo pusimos ahí hace mucho tiempo porque el estroncio tiene esta capacidad de sustituir al calcio en los huesos, ¿no? Una suerte de que nosotros administramos el ranelato de estroncio y entonces va mejorando la composición ósea, ¿no? Esa era la idea. Bloquea la diferenciación de los osteoclastos, promueve su apoptosis y también promueve la formación de hueso, ¿no? El problema con el ranelato de estroncio es que nunca fue aprobado por la Agencia Americana de Medicamentos, la Food and Drug Administration, la FDA. Únicamente fue utilizado en Europa durante mucho tiempo. A partir de 2017, los que lo hacían
ya no lo hacen, ¿no? Se ha detenido su manufactura y su distribución desde ese año y va de la mano a que aumentaba la incidencia de trombosis venosa y aumentaba el riesgo de infarto. Y entonces, pues, los que hacían este medicamento y dijeron, no, pues hay muchas publicaciones que indican que puede haber riesgo, entonces mejor ya no lo vendemos y entonces pues ya no se vende, ¿no? Entonces, este es así como un fármaco anecdótico que seguramente no le vamos a preguntar. Entonces, si se fijan, están los bifosfonatos que ya dijimos que disminuyen el riesgo de fracturas vertebrales hasta en un 70%, disminuyen el riesgo de fracturas no vertebrales hasta un 40%, disminuyen el riesgo de fractura de cadera hasta en un 53%, eh, promueven que la densidad mineral ósea en vértebras aumente hasta casi 7% y el porcentaje de densidad mineral ósea de la cadera aumente casi el 6%. Y pues si se fijan, eh, hablando de posibles efectividad o costo-beneficio, pues es mejor usar los bifosfonatos que otras estrategias terapéuticas, ¿no? Entonces, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues escriban. Que estén muy bien.